Muchas gracias. Bueno, acá con mucha alegría de estar en esta tercera jornada. Así que, bueno, han sido un éxito la primera y la segunda. Esperemos que sigamos así. Bueno, el título de este panel es interesante, ¿no? Porque dice un mundo en crisis y si una mira un poco el mundo, lo primero que ve es una serie de horrores. Sobre todo hay una serie de personajes bastante horrorosos gobernando. Pero bueno, a mí me tranquilizó bastante leer a Traverso, que nos explica que, bueno, no es que hay una ola fascista, hay por supuesto, gobiernos muy reaccionarios, con ribetes directamente surgidos de, no sé, de la Barcelona, podrían ser, que están gobernando, pero es cierto también que la lucha de clases también da sus revanchas y no hay ninguna duda, creo que nadie puede dudar en este momento, que uno de los elementos contra esta situación más general o coyuntura más general internacional hacia la derecha tiene un elemento de contrapeso, una fuerza que viene en un sentido opuesto, que es un ascenso extraordinario del movimiento de mujeres, de la lucha de las mujeres a nivel mundial. Quizás como nosotras estamos muy inmersas en esa pelea, y bueno, y estuvo muy bien reflejado en el primer panel por todas las compañeras y compañeros en el panel que nos precedió, quizás se pierde de vista que efectivamente estamos frente a un momento histórico de las luchas de las mujeres, y bueno, ahí aparece una pregunta que voy a dejar un poco flotando, que es si ese ascenso del movimiento de mujeres puede estar preanunciando algún ascenso más general del conjunto de los explotados y los oprimidos. Bueno, en primer lugar, este ascenso, habrán escuchado por ahí, se le llama la cuarta ola del feminismo, por convención, digamos, porque la tercera ola no fue ninguna tercera ola, fue más bien como un estrellarse contra el acantilado. Pero bueno, para entendernos todos, se está hablando de la cuarta ola, y es interesante comparar un poco las sucesivas oleadas del movimiento de mujeres para también poder sacar algunos rasgos, algunas características de este ascenso que hay en este momento. Tanto la primera ola como la segunda ola, y nos parece que esta cuarta ola tiene también ese elemento. Los ascensos del movimiento de mujeres se puede decir que tienen dos elementos, digamos, que le dan, de alguna manera le dan origen, y es por un lado que fueron precedidos por momentos en donde las mujeres ingresaron al mercado de trabajo, ingresaron a la producción social de manera muy masiva, y por el otro lado también los ascensos del movimiento de mujeres no fueron aislados, ni una cosa, digamos, que no tuvieron nada que ver con efectivamente ascensos más generales. La primera ola claramente tuvo que ver con el capitalismo en ascenso del siglo XVIII, siglo XIX, y los primeros cuestionamientos, digamos, más organizados al capitalismo, y ese primer ingreso de las mujeres a la vida productiva, a la vida en las fábricas, al trabajo de las mujeres de las clases trabajadoras, ¿no? Las mujeres burguesas estaban en el encierro.
introdujo a las mujeres en una cosa muy interesante, porque las mujeres siempre han trabajado, pero este patrón del patriarcado, del destino de la mujer como madre, esposa, reproductora, garante de la reproducción, como único horizonte, la vida insufrible doméstica, el ingreso al trabajo produce una serie de transformaciones, porque en primer lugar es entrar en contacto con el conjunto de explotados y oprimidos, es entrar en contacto con otras experiencias, es hacer experiencias como clase trabajadora, y eso impactó claramente en lo que fue la primera ola, cuyo reclamo o reivindicación más inmediata fue, por supuesto, el derecho al voto. La segunda ola fue precedida por otro fenómeno que tiene que ver con el mundo del trabajo, porque las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial habían experimentado una nueva libertad al ingresar a las fábricas cuando los hombres eran enviados a la guerra. Cuando los hombres volvieron de la guerra, la orden fue: vuelvan a la cocina. Pero esas mujeres habían hecho una experiencia, por ejemplo, de tener su propio dinero. Una pavada parece, pero es una cosa enorme, porque la posibilidad de resolver, decidir, es básica a partir de poder tener el dinero propio. Y esa experiencia se concretó junto con ciertos avances científicos en relación, por ejemplo, a la anticoncepción, en relación a la píldora del día después y otros avances, en todo un periodo de ascenso de las mujeres, también de lo que en ese momento se llamaban las minorías sexuales, en relación a la libertad sexual, al derecho a decidir, también al aborto, que fue parte, por supuesto, también de un ascenso más general que hubo en ese momento. Bueno, la lucha contra la guerra de Vietnam, Tlatelolco, el Mayo francés, el Cordobazo en Argentina. Volviendo a la primera ola, además de esa experiencia de las mujeres en el ingreso al trabajo, por supuesto, el periodo más revolucionario que tuvo hasta ahora la humanidad, con una oleada de revoluciones y sobre todo con la Revolución Rusa de 1917, que, bueno, entre paréntesis, le dio a las mujeres rusas en un ratito todos los derechos que en otros países no estaban. Por ejemplo, el aborto hace 100 años, cosa que después fue retrotraída con la contrarrevolución estalinista. Bueno, y esta cuarta ola, después voy a hablar un poquito de la tercera, que no fue un ascenso, pero esta cuarta ola viene también, y es un poco una cosa a trabajar, pero me parece que es una cosa importante pensarla, que es que también viene precedida por un nuevo ingreso de camadas de mujeres a la experiencia del trabajo productivo. Y que además es una experiencia terrorífica, por un lado. Es muy contradictoria, es terrorífica por un lado, porque es el ingreso de cientos y cientos de miles de mujeres chinas, mexicanas, indias, al peor tipo de trabajo más superexplotado de las maquilas, de las fábricas chinas. En la India, bueno, más ligado al sector servicios tal vez. Pero una experiencia, por ejemplo, lo de la India es impresionante, porque las jóvenes indias que entraron al trabajo asalariado con los call centers generaron una serie de cosas extraordinarias. Por ejemplo, mujeres muy muy jóvenes que eran las primeras en su familia ancestral que llegaban a la universidad. Es una experiencia además que viene con una ferocidad muy grande, porque el contrato no escrito de trabajo
de las mujeres precarizadas en las maquilas de México incluye el acoso, el abuso, la violación, los femicidios, mezclado con el narco, además, ahí en la frontera, ¿no?, entre México y Estados Unidos. Y de un fenómeno que es muy actual, que es la cuestión de las migraciones. Por ejemplo, las mujeres, doy solo un ejemplo, las mujeres marroquíes que llegan a las plantaciones de fruta en el sur de España, cuyo contrato de trabajo incluye la violación, el acoso sexual, incluso los matrimonios arreglados con capataces, jefes, patrones, etc. Pero a la vez, esa experiencia del ingreso masivo también ha dado algunas luchas muy interesantes. Por ejemplo, en la India, estas mismas jóvenes que ingresaron al mundo del trabajo trajeron como consecuencia que cuando una joven mujer fue violada en un colectivo por estar sola andando de noche con un amigo que no era ni su padre ni su esposo, y fue brutalmente violada y asesinada, eso produjo una movilización impresionante como nunca se había visto en un lugar como la India. Hay otros elementos que ayudan y colaboran para este ascenso del movimiento de mujeres. Muy brevemente, claramente la crisis de la Iglesia tiene un peso importantísimo, no voy a desarrollar, estuvo muy desarrollado muy bien en el panel anterior, pero claramente el hecho de que la Iglesia ya no sea parte de la vida cotidiana de la juventud, que le ande diciendo con quién se puede acostar o quién no, ni que rija su ciclo vital, es una liberación bastante importante. Eso no quiere decir que esté muerta la Iglesia, pero ese hecho es muy importante. Y después están los revulsivos, porque uno de los grandes centros de este ascenso mundial del movimiento de mujeres es claramente Estados Unidos, en donde al día siguiente de la llegada de Trump al gobierno, inmediatamente sale una movilización, la Women's March, de miles y miles y miles de mujeres y de hombres, pero organizado desde el movimiento de mujeres, desde el feminismo. Y esos revulsivos, bueno, son la verdad que espantosos estos sujetos, pero a la vez no hay que perder de vista la capacidad que tienen de hacer enojar a la gente. Y como este movimiento es mundial, no me voy a detener por ahí en los ejemplos, simplemente rápidamente está la Women's March, el Ni Una de Menos en Argentina, el Non Una di Meno en Italia, el movimiento contra el juicio de la manada en España, las polacas con el paro de mujeres, las irlandesas, es decir, es efectivamente mundial, pero además tiene otra característica muy interesante que no se veía hace rato, que es que es un movimiento internacionalista. Es internacionalista porque ha organizado en conjunto paros internacionales, los 8 de marzo, los días de la violencia, pero además es internacionalista porque lo del 8 de agosto fue espectacular desde el punto de vista de la movilización, la masividad, la profundidad, etcétera, pero además porque hubo movilizaciones en montones de países en solidaridad con Argentina. Y en Latinoamérica, además de solidaridad con Argentina, también porque impulsa la pelea propia en Costa Rica, en Brasil, en Chile, etcétera, etcétera. El movimiento además es independiente, porque como justamente está enfrentando estos gobiernos monstruos, es un movimiento bastante independiente, y en eso es muy claro lo de Argentina, porque si bien la cofradía, digamos, para sostener al gobierno, que incluye a la burocracia sindical. Bueno, ¿cuál es la burocracia del movimiento de mujeres? Entonces, en ese sentido me parece que uno de los elementos más interesantes de este movimiento es que efectivamente es independiente. Y por último, es un movimiento de lucha
que tiene dos métodos muy interesantes. Uno, la movilización masiva, y el otro es la huelga. Eso es re interesante. La huelga de mujeres como método, que incluye, por supuesto, invitar a los varones a la huelga, pero las compañeras que yéndole a golpear la puerta a la CGT, que la CGT las tenga que recibir, aunque después no llamó a ningún paro, como corresponde, pero ¿se entiende? Eso del método de la huelga es muy interesante. Bueno, para ir cerrando, ya cierro. La pregunta de si el ascenso del movimiento de mujeres y del feminismo a nivel mundial preanuncia una nueva alza del movimiento en general, bueno, eso no lo podemos saber, lamento, no lo podemos saber, pero en todo caso, desde nuestra corriente, desde la corriente Socialismo Barbarie, desde nuestro partido, desde Las Rojas, apostamos a eso además con la convicción de que hay un montón de debates dentro del movimiento de mujeres y del feminismo y de qué exactamente significa el feminismo. Después en todo caso puedo desarrollar al final, pero nuestra perspectiva implica para que efectivamente sea así y el movimiento de mujeres por un lado se radicalice, se profundice y logre traspasar, no solo conquistar el derecho al aborto, sino además traspasar y ser parte de un movimiento más general de cuestionamiento al conjunto del sistema, es un movimiento que tiene que plantearse contra el poder, porque lo que está hoy más de moda es la corriente de la interseccionalidad, es decir, la suma de distintos sujetos, que es un movimiento de todas maneras recontra progresivo, que es un movimiento anticapitalista, que es un movimiento antirracista, que por supuesto es un movimiento feminista, pero que desde nuestro punto de vista carece de estrategia en el sentido de que el cuestionamiento del poder, es decir, la pelea por conquistas, la pelea contra los ataques, la pelea contra los gobiernos, también tiene que incluir el cuestionamiento al poder, te permite además proyectar una alternativa por la positiva, que para nosotras, por supuesto, se inscribe en la bandera de la emancipación general, en la bandera del socialismo. Nada más. Bueno, no, por un par de preguntas y está la específica de Rosy, pero me gustó la pregunta de Caro de somos los hijos del fin de la historia, y es profunda la frase, porque efectivamente esta nueva generación no tiene un montón de las malditas taras que teníamos de la generación que era joven en los 90. Y en ese sentido me parece que hay una serie de cosas, digamos, que le aporta esta nueva generación que empieza a hacer sus primeras peleas y que además es recontra joven, porque esas pibitas de 12, 13 años con el pañuelo y contestando y argumentando, y una cosa extraordinaria, que además tiene un elemento re interesante en relación a la etapa, digamos, que todavía vivimos de la crisis del horizonte socialista, y que es más general en relación a las crisis de toda posible ideología de emancipación o cualquier tipo de utopía o la superación de lo existente, que todavía claramente impera, pero estamos empezando a ver y estamos empezando a charlar en particular, y también lo vi mencionado en el último número de Le Monde, que es esta cuestión de que aparece una ideología que es el feminismo, y que es una novedad, porque es de masas, y es bueno ser feminista,
Es decir, empiezan a aparecer una ideología como algo positivo. Eso es importante y es profundo en relación a no ideología, no política, no nada. Bueno, claro, después dentro del feminismo hay corrientes y, bueno, nosotras somos feministas socialistas, no es todo exacto lo mismo, pero bueno, es una cosa nueva, es una cosa profunda y bueno, que nos parece que va también en el sentido de lo que se venía planteando de los contrapesos con una situación más general de derecha, reaccionaria, etcétera. Y que es un elemento que es distinto, es decir, no es solamente de reacción, porque como la gente siempre reacciona, los trabajadores siempre reaccionan, siempre, la lucha de clase no es que se detiene porque el poder decreta que se acaba de terminar todo, la historia. Ahora el tema es si empieza a aparecer también rasgos de no solo aguantar, sino también de empezar a contestar un poquito, aunque sea. Bueno, y después sobre la pregunta, eso también me parece que respondo un poco la pregunta que alguien hacía sobre debates que parecían recontra cerrados hace 10 años. Y me gustó mucho la frase de la nueva pedagogía de las calles, te la voy a robar después. Me parece que sí, que efectivamente, además, esta generación que entra a la pelea, entra ya con todos estos elementos que vos planteás, de la lucha, del cuestionamiento y de además con una serie de cosas y de rasgos que me parece que eran impensados hace un tiempo atrás, como es, por ejemplo, todo el tema de la libertad sexual que se está viviendo en la juventud, que es espectacular. O sea, no tiene nada que ver con hace 10, 15 años. Si las pibas, los pibes, hay una cosa de, y los niñes, las niñes, hablando hasta con lenguaje inclusivo, y pibes de 7, 8, 9 años también. Lo vivo porque soy docente y lo veo todos los días, y es una cosa extraordinaria. Por eso tiene tanta importancia y es tan progresivo todo el desastre que está viviendo la iglesia, ¿no? Bueno, eso.